¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestra serie sobre metodología de la investigación de la mano de nuestro libro Cómo evaluar la rigurosidad científica de las tesis doctorales de Arístides Barahona. El día de hoy vamos a hablar sobre las deficiencias que afectan la rigurosidad de la presentación y análisis de los resultados. En otras palabras, vamos a hablar sobre los resultados y cuándo nuestros resultados no cumplen con el rigor esperado. Primero, errores estadísticos formales en la presentación de resultados. Indicadores, contradicciones entre gráficos y tablas. Esto es esencial y vamos a hablar algunas palabras aquí. Por ejemplo, se presenta un gráfico y una tabla que tiene una contradicción. Básicamente esta contradicción ya no se aplica tanto, pero lo que sí veo como un error frecuente en algunas tesis es presentar una gráfica, por ejemplo, frecuencias de datos, y una tabla con los mismos datos. Esto es un error grave a nivel de presentación de resultados, porque es o bien tabla o bien gráfico, pero no ambos. Segunda característica de la baja rigurosidad de los resultados. Prejuicio en la interpretación de resultados. Asunción de supuestos sin contrastación. Enfoque en una parte de los resultados en detrimento de otras. Selección restrictiva injustificada. Contradicciones en la presentación de los datos sin argumentar ni discutir. Y aquí solo voy a comentar dos. Enfoque en una parte de los resultados en detrimento de otras. Esto a menudo suele pasar cuando, por ejemplo, tengo tres objetivos específicos. Objetivo 1, relacionar A con B. El objetivo 2, relacionar A con C. Y el objetivo 3, relacionar A con D. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, se calculan las correlaciones de estos objetivos o problemas específicos. Y el tesista descubre que A con B y A con C tienen una relación significativa. En cambio, A con D no muestra una relación significativa. ¿Y qué es lo que hacen algunos tesistas? Le dan mayor atención a los primeros dos resultados y le restan enfoque al tercero. Eso no está bien. Deberían tenerse todos los resultados o mostrarse todos los resultados con el mismo enfoque, no en detrimento de alguno de ellos. Luego dice contradicciones en la presentación de los datos sin argumentar ni discutir. Esto es ya cuando hablamos de la discusión específicamente. Claro, puede ser que le salga un resultado contradictorio con la teoría, un resultado no esperado con la hipótesis planteada, y se deja sin discutir. Eso evidentemente es una deficiencia. 3. Esto va más en la discusión. Errores lógicos en la interpretación de resultados, o sea, en la discusión. Presencia de sofismas de homonimia, falacias de procedimiento y sofismas retóricos. El autor, desgraciadamente, no muestra ejemplos. Y yo entiendo que no es su función hacerlo, pero si ven aquí, yo he complementado la información del libro y les voy a leer algunas cosas que encontré. Generalmente hay falacias de procedimiento en la elaboración de tesis y son 4. Por ejemplo, cuando hay sesgos de selección, es decir, cuando la muestra no representa a la población. En el caso de pruebas o muestreos no probabilísticos, por ejemplo, se asume o se dice que determinada población cumple con los resultados encontrados, pero el muestreo no ha sido el adecuado. Ahí hay un sesgo de selección. Luego está la falacia de la pregunta inductora. Esto se da cuando la pregunta empuja al sujeto, algo que vimos en la parte de los instrumentos. Luego está la falacia ecológica, en la cual se hace inferencia sobre individuos y no sobre una población o sobre un grupo del cual se ha extraído la muestra. Muy bien, eso básicamente. Y 4 está la presentación formal. Presentación formal incluye lo siguiente: presentación de resultados poco comprensibles.
desconexo, así dice el autor, inconexo le llamaría yo, desestructurado o desordenado. Eso me parece bastante importante. Presencia de tablas o gráficos desconexos del texto, también. Tablas o gráficos sin título, número ni fuente. Ya no pasa mucho eso, felizmente. Tablas o gráficos incompletos. Tampoco pasa, pero vamos a hablar algún punto sobre eso. Incongruencia en los números de tablas o gráficos y los mencionados en el texto. Eso sí pasa. Y finalmente, presencia de gráficos o tablas innecesarias y redundantes. Muy bien, entonces vamos a hablar de esto en los minutos que nos quedan. Presencia de resultados poco comprensibles, desconexos, desestructurados y desordenados. Sí, he visto tesis, por ejemplo, en las que los resultados se presentan en un orden distinto al de los objetivos, por ejemplo. O las discusiones no se presentan en relación a los objetivos de investigación, sino hay desorden, desestructuración. A veces las discusiones solo se trabajan con un objetivo, un resultado, y los demás se dejan. Eso, por ejemplo, no está bien. Presencia de tablas o gráficos desconexos, también. A veces, por ejemplo, y eso se llama llamada de tabla y texto, de tabla y gráfica. Sucede, por ejemplo, que el autor ha elaborado su tabla bien bonita y está su texto. Tabla 1, tabla 10, por ejemplo. Entonces, no hay una conexión, que sería la llamada. No hay una conexión de la tabla o del gráfico dentro de su discusión o su presentación o análisis. Y eso está mal. Recordemos aquí que hay dos tipos de llamadas. Las llamadas textuales y las llamadas parentéticas. Tablas o gráficos incompletos. Esto tampoco sucede ya frecuentemente, pero lo que sí pasa es lo siguiente. Y voy a darles un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. Miren, aquí tengo una tabla. Una tabla que pasa la página y llega a la otra página. En las tesis, cuando esto sucede, lo más recomendable es colocar continúa y mantener con los encabezados. A veces no se hace eso, sino lo que hacen los tesistas es, la tabla es muy grande, pasa a la siguiente, pero sin el encabezado. Entonces, eso no está bien. Incongruencia en los números de tablas y gráficos presentados en los textos. Eso pasa cuando la edición de la tesis no ha sido pulida o cuando se ha presentado de manera muy rápida. Es decir, supongamos, yo tengo mi análisis de resultados y eso se presenta en la tabla 8. Entonces hice una corrección, eliminé una tabla y ahora es la tabla 7. Pero en mi texto sigue diciendo tabla 8. He visto eso en tesis y también es parte de la edición. Y finalmente, presencia de gráficos o tablas innecesarias y redundantes. Y aquí quiero hacer un ejemplo que todavía desgraciadamente veo en algunas tesis, no en muchas. Pasa en la parte de confiabilidad. Cuando el tesista presenta los resultados de confiabilidad, coloca el resultado del alfa de Cronbach. Y ustedes, los que conocen, sabrán que SPSS te arroja el alfa de Cronbach en una tablita de 2 filas por 2 columnas. El encabezado, alfa de Cronbach y el valor numérico. Y eso lo copian y pegan en la tesis. Yo entiendo que lo hacen por una cuestión de fidelidad al resultado, para que se demuestre que han hecho el trabajo. Sin embargo, no es lo más adecuado, y eso por una sencilla razón, porque esa tabla es innecesaria. Esa tabla se puede transformar a un texto en el que se diga, el resultado del alfa de Cronbach es 0.8, y ya está. Ese tipo de tablas, por ejemplo, son innecesarias y redundantes. Podría dar más ejemplos, pero para lo que nos muestra el autor es suficiente. Hasta aquí entonces el video de hoy, que es bastante breve y bastante corto. Y en el siguiente video, que sería el 20, vamos a hablar justamente del uso indiscriminado de tablas y gráficos. Por eso no me quiero extender mucho en ese tema, ya lo estaremos viendo en el siguiente video. Así que no se pierdan.
Ya pronto vamos a terminar esta serie y ya les estaré avisando qué otros temas vamos a comentar. Que tengan un buen día, cuídense mucho, hasta una nueva oportunidad.